Hola a todos, muy buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas, buenas. Gracias a todos por asistir. Em, Vamos a dar comienzo entonces a la Option Academy. Hoy nos acompaña Víctor Calle. Él es completamente apasionado por la tecnología, en especial por todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Víctor tiene un PhD en ingeniería eléctrica, tiene un diplomado en Big Data, está certificado en Google Cloud, tiene 1 millón de certificaciones, así que es uno de nuestros champions en ese sentido acá en Option. Y en esta charla él nos va a hacer una explicación breve de algunos ejemplos de IA generativa. Y la idea es poder visualizar los alcances que nos puede proporcionar la IA generativa para desarrollar múltiples aplicaciones. Así que muchas gracias a todos por asistir. Hoy nos acompaña también Fernando Oliver, que tiene unas palabras antes de que Víctor pueda iniciar con la charla. Así que Víctor, si puedes adelantarte una slide para que Fernando nos pueda contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la introducción. Hola, Víctor. Bueno, Víctor, aparte de todas las indicaciones que diste, Ángeles, es nuestro medallista olímpico, literalmente, porque tiene una cantidad infinita de medallas en todo sentido, y uno de los roles también importantes que hemos estado desarrollando junto al equipo de tecnología es que Víctor es nuestro embajador en, en Generative AI, y en parte lo que hemos generado estos meses, que es muy importante, no solamente porque asistimos de forma presencial al evento Google Next que se hizo en San Francisco, donde se generó el lanzamiento de todas las tecnologías que están alrededor de Google Cloud, donde nosotros somos partner premier en Latinoamérica, lo que es un gran orgullo, además de otras certificaciones que tenemos dentro de la misma nube. Y ahí, en ese aspecto, fuimos testigos, protagonistas también de todas las tecnologías nuevas que están dentro de la inteligencia artificial generativa, y por lo tanto de las herramientas que se pueden lograr hacer. Por ello, dentro de estas semanas y de forma inédita, les comento que Google nos ha dado el beneplácito para que salgamos en conjunto a invitar a clientes de Google y no clientes para poder crear pilotos de inteligencia artificial generativa a, a distintos casos de uso y negocio e industrias. Nosotros estamos involucrados hace más de 15 años en distintas industrias, voy a ser súper breve para no irme tan lejos, y hoy día la capacidad que tenemos actualmente de poder generar estos pilotos de forma gratuita a los clientes, es decir, Google cofinancia estos pilotos, eh, nos permite hacer una exploración con cada uno de nuestros clientes y utilizar 3 grandes eh, herramientas que son las que se dividen dentro de Google Cloud para poder generar esta potente tecnología que, según muchos, aunque yo creo que es una exageración, es casi tan importante como la creación de Internet y la creación de los celulares móviles. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que tiene la inteligencia generativa es el acercamiento al usuario final. Es decir, cómo yo puedo interactuar con ella desde el usuario final. Y aquí les muestro 3 grandes eh, prepaquetes que pueden ir dentro del programa que nosotros podemos construir con nuestros potenciales clientes o clientes actuales. El primero es un chatbot, que es el más común de ustedes. Ustedes han visto otros chatbots, no voy a nombrarlos acá, pero donde ustedes pueden interactuar con la inteligencia
y crear contenido, crear imágenes, crear lo que ustedes quieran. Este chatbot particular, nosotros se lo podemos construir a un cliente. Se lo podemos construir a un cliente de forma de que nosotros podemos conectarnos a través de Dialogflow, que es la herramienta que tiene Google. Podemos conectarnos no solamente a documentos y textos que ya estén dentro del cloud, sino que también a URL externas y webs donde podemos extraer información y podemos generar contexto para que usuarios finales puedan incluso conocer productos, puedan interactuar con documentación dura que tengamos, etc. Luego tenemos automatización de análisis de contenido. Esto en la medida que nosotros nos vamos acercando a la derecha se va haciendo también de arquitectura un poco más complejo. La automatización de análisis de contenido básicamente es que nosotros podemos generar resúmenes de cosas, podemos entender y comprender contenido de una forma mucho más simple, contenidos complejos que podemos, manuales de todo tipo, imaginemos en la minería, todo lo que es la seguridad, imaginemos desde el nivel del cliente, todo lo que es un contrato, o sea, es decir, esta inteligencia ha llegado para poder simplificarnos la vida, ¿ya? Eso vendría a ser este segundo módulo de proyectos que podríamos crear para nuestros potenciales clientes. Y el tercero, que es el más complejo de todo, es clasificación de documentos. Imagínense que, un ejemplo burdo, nosotros, por ejemplo, creamos un contenido de una noticia, automáticamente nos puede generar una categoría a qué corresponde esa noticia. Si es una noticia de tecnología, si es una noticia de lo que sea. La categorización de la documentación nos permite navegar por ella mucho más fácilmente. Todo esto, si tú puedes avanzar a la siguiente slide para irme súper rápido, para no quitar más tiempo, por favor. Ahí. Todo esto, este piloto, que como les comentaba al comienzo, es un piloto que no tiene costo alguno para el cliente, después de postular, obviamente, y de pasar ciertas etapas iniciales, parte con un workshop. Este workshop, que dura cerca de 2 días, nos interioriza en cuáles son los casos de uso que podemos entregar, porque son millones a todo esto, ¿no? Hay muchos, desde banca, minería, desde al cliente final, etcétera. Y a partir de esos 2 días, nosotros definimos cuál de los módulos o cuáles de los proyectos estaríamos desarrollando con ustedes. Así que esa es la invitación que le hago a través de nuestro gran partner, que es Google. Por eso ando con la polera puesta de mi partner Google. Y los dejo con Víctor, que es nuestro medallista olímpico, y los invito a contactarse y conectarnos con cualquiera de los que están aquí presentes para poder profundizar si tienen interés en alguna de estos módulos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Ángeles, y a todos. Buenas tardes a todos. Como habían comentado mis compañeros, soy Víctor Hugo Calle. Soy doctor, como ha dicho Ángeles. Tengo varias medallas, o medallas no, quiero decir certificaciones en diferentes nubes, sobre todo la de Google Cloud. Para la presentación de hoy, lo que quiero mostrarles a todos ustedes es básicamente ver todo lo mágico que es la inteligencia artificial generativa. La idea es que usted, a través de sus ideas, si tiene preguntas o que, digamos así, pensar en cómo usar la inteligencia artificial generativa para facilitarle la vida a ustedes. De hecho, una de las cosas que uno más escucha en este mundo, sobre todo en ingeniería, es básicamente ser ingeniero 10 veces más rápido. Gracias a la inteligencia artificial generativa podemos alcanzar esa meta de, digámoslo así, ser ingenieros 10 veces X o 10 veces más rápido para desarrollar o para crear páginas web o para crear contenido. De eso se trata de lo mágico de la inteligencia artificial generativa. Entonces, para la reunión de hoy, la presentación de hoy, quiero hablarle de 4 cosas en particular. Por ejemplo, inteligencia artificial para la asistencia técnica eficiente, para la generación de etiquetas y también, por supuesto, asistencia al cliente, sobre todo cuando se habla de los chatbots. Y finalmente, les voy a mostrar algunos demos de cómo van viendo que ustedes les van haciendo preguntas a una inteligencia artificial y van viendo cómo ella reacciona frente a las preguntas que ustedes les propongan. Comencemos.
Veamos, muchas veces pasa que nosotros tenemos libros de documentación gigantes. Por ejemplo, el manual de una máquina de trabajo, un bulldozer, una pala gigantesca. Y entonces los técnicos de mantenimiento puede pasar que entonces tienen que sentarse a leer a través de las miles de páginas de la documentación de esa máquina. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, es súper engorroso tratar de encontrar cuál es el problema que tiene y cómo lo resuelve a través de la documentación. En este sentido, por ejemplo, la asistencia generativa nos puede ayudar. Entonces, si ustedes alimentan la inteligencia artificial con esa documentación, la inteligencia artificial es capaz de organizar, categorizar, pasar a un espacio vectorial. Bueno, cuando hablamos de espacio vectorial es básicamente representar las palabras que componen el lenguaje humano. Por ejemplo, representar perro y gato en un espacio vectorial donde básicamente, como son animales domésticos, animales de cuatro patas, entonces la cercanía entre perro y gato va a ser muy cercana. Por lo tanto, mostrando que mediante este espacio vectorial podemos interactuar con la inteligencia artificial, pero eso ya sería para otra presentación. Aquí lo que les quiero poner es básicamente que mediante la inteligencia artificial nos va a resolver el problema de buscar a lo largo de documentación técnica gigantesca. Por ejemplo, yo quería hacerles un ejemplo de un documento de un tractor, pero resulta que el documento del ejemplo del caso tenía más de 4.700 páginas. Por ahora, al intentar implementarlo en el estado que está ahorita, la inteligencia artificial, todavía las demos no fueron capaces de admitir toda esa cantidad de páginas que están en el documento. Entonces, queda la pregunta, eso sería para un caso posterior, pero ya ustedes viendo tener 4.700 páginas, ¿cómo van a encontrar dónde está el problema de la máquina? Eso les va a facilitar muchísimo el trabajo de poder encontrar la respuesta a la pregunta que ustedes tienen de la forma más rápida posible. Como ustedes pueden ver, todo se puede aplicar a las industrias forestal, energía, minería, salud y transporte. En cada uno de los sectores siempre hay documentaciones extensivas. Gracias a la inteligencia artificial generativa es posible resolver entonces estos dolores. ¿Cómo lo hace uno? Normalmente hay dos aproximaciones, pero la aproximación más factible para este tipo de casos es lo que se llama fine tuning. Fine tuning es básicamente tomar una inteligencia artificial fundamental ya entrenada y el documento, como por ejemplo el caso de minería, el de documento de 4.700 de páginas, lo empiezan a entrenar con ese nuevo documento. Entonces, gracias a eso, la inteligencia artificial va a aprender del contenido de ese documento y de ese modo va agregando a sus pesos el conocimiento de ese libro. Entonces, finalmente, teniendo un nuevo modelo de inteligencia artificial que ya ha aprendido lo que contiene el documento. A partir de eso, ustedes ya están preparados para hacerle preguntas con respecto a cómo funciona la máquina, dónde están las posibles fallas de esa máquina, entre otras. Listo. Ese proceso básicamente comienza en el caso de los servicios de GCP. Ustedes lo que tienen que hacer es básicamente usar los servicios de Cloud Storage, Vertex, el registro de modelos y el entrenamiento y finalmente el punto extremo donde se va a desplegar la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Ustedes lo que hacen es básicamente el modelo de registro, colocan la red neuronal o modelo fundamental o inteligencia artificial y luego esa inteligencia artificial la enseña a que use el documento que está en el cloud storage o el bucket de almacenamiento de eso. La entrenan y finalmente cuando la entregan, la han entrenado, la despliegan en el extremo de Vertex, uno de los servicios para desplegar modelos de machine learning o también inteligencia artificial.
Otro caso muy bueno de inteligencia artificial. Un problema. En uno de los casos que ha comentado Fernando, ¿te acuerdas que había dicho acerca de la clasificación de documentos? Que en el ejemplo había mostrado una noticia, donde esa noticia por lo general podría ser una noticia deportiva, o puede ser una noticia política, o puede ser una noticia de moda, y entonces va generando etiquetas asociadas a esa noticia. Otro ejemplo, el caso de la documentación legal. Como ustedes saben, la documentación legal que utilizan los abogados, jueces, entre otros, es básicamente montones, páginas y páginas y miles de páginas de documentación legal donde hay, aparte de las leyes ya establecidas, también los conceptos de juicios emitidos por los jueces. Entonces, es una gran cantidad de información. En ese sentido, cuando ustedes utilizan la inteligencia artificial generativa, generando etiquetas asociadas a esa documentación, facilitan la búsqueda de, digamos así, la búsqueda de casos que ya han resuelto basados en juicios anteriores. De esta forma, el desarrollo de la inteligencia artificial podría facilitar a los abogados encontrar las respuestas rápidas a sus problemas o encontrar las respuestas a los juicios que están llevando a cabo. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso, a diferencia del caso anterior, se utiliza un nuevo servicio que se llama entrenamiento de AutoML. AutoML significa Auto Machine Learning. Entonces, la idea es que con este algoritmo de AutoML, entonces, tiene la entrada y unas etiquetas de salida. Y lo que va a hacer básicamente es AutoML aprender de las entradas cuáles deben ser las etiquetas que corresponden a cada noticia. Finalmente, después de hacer este proceso te despliega un endpoint tal y como se hizo también en el caso anterior. Esa es una de las formas. Ahora, ¿cómo se asocia con la inteligencia artificial? No lo he incluido en este gráfico. Resulta que una de las partes de aquí es que ustedes le agregan un punto de entrada utilizando una inteligencia artificial. La inteligencia artificial está unida con AutoML. Y en función de la entrada, él busca, gracias a AutoML, cuál deben ser las etiquetas que debe tener esta noticia, este documento o cualquiera de lo que ustedes le pongan. Y a su vez, la inteligencia artificial se va a encargar de interpretar el contenido de esa búsqueda o esa pregunta que ustedes le hagan. Otro caso, el más conocido que todo el mundo. Ustedes han visto que por lo general cuando hacen una llamada a alguna de las grandes compañías como la TPS, la TITAPRES, entonces lo mandan a un teléfono, un sistema, digamos, donde te arrojan múltiples opciones. Uno, llamar a esta parte. Dos, si necesita esto otro, y así sucesivamente. Entonces, la idea de utilizar en este caso es reemplazar este sistema por un sistema de inteligencia artificial generativa, en donde en vez de arrojarle 1, 2, 3, te va a pedir inmediatamente la pregunta para que de una vez te haga resolver la duda. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como los famosos chatbots que le mencionaba al principio Fernando. Entonces, con esto se busca simplificar la tarea de poder usar asistentes humanos para poder responder las preguntas de los clientes. Con esto además también te podría limitar la carga que pueden recibir los operadores o los asistentes que están a cargo de atender a los clientes. ¿Cómo se puede hacer? Les voy a mostrar una arquitectura básica de cómo podría usar aquí en este caso. En este caso, este robot está compuesto por 4 servicios en particular, que son Dialogflow, Enterprise Search, Cloud Function y obviamente la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo funciona todo esto? Dialogflow es básicamente como el asistente donde tú entras las preguntas, le escribes, quiero investigar esto. Y bueno, él empieza a interactuar con el resto de esto. Una de las cosas que tiene Dialogflow es que ya tiene definido unos flujos de asistencia. Por ejemplo,
Suponte que ustedes quieren decirle hola. Entonces, ustedes tienen que instruir a Dialogflow que por favor responda, hola, ¿en qué te puedo ayudar? O si ustedes le dicen inmediatamente, quiero consultar con un asistente humano, entonces ya han definido previamente cómo enrutar esas comunicaciones con la gente con el servicio en cuestión. Ahora, ¿cómo funciona en este caso la inteligencia artificial conectada aquí como está? Resulta que si Dialogflow no tiene ninguna de las respuestas que tú esperas responder, entonces inmediatamente va a activar esto Cloud Function. Cloud Function es como una computadora que básicamente procesa lo que tú le digas que haga. Entonces, al activarlo acá, lo que va a hacer es ir a buscar a este algoritmo Enterprise Search. ¿Qué es lo que hace Enterprise Search? Ustedes conocen Google, ¿cierto? Resulta que Google le abrió un nuevo servicio donde básicamente Enterprise Search es una búsqueda similar a lo que hace Google, pero en este caso los repositorios donde va a buscar son privados. En este caso, entonces con esto, si ustedes tienen documentación importante guardada o que no quieren, se vaya para afuera de Enterprise Search, se encarga de indexar ese contenido privado y hacer búsquedas locales sobre ese contenido. Ahora, cuando se arma la combinación aquí de todo esto, Enterprise Search con la API de Palm, la API de Palm es la inteligencia artificial generativa de Google. Lo bueno de esta inteligencia artificial generativa es que interactúa con Enterprise Search para construir las respuestas que tú esperas entregarle al cliente final. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo funciona esta inteligencia, este chatbot, por decirlo así. Vamos entonces a empezar a hacer, voy a mostrarles algunas demos de estas inteligencias artificiales. Empecemos con el primero aquí. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla el chat? ¿Sí? Perfecto. Sí. Listo. Resulta que este Dialogflow aquí en este caso, ustedes van a, ya está programado toda la lógica que ustedes quieren desarrollar con el chatbot. Entonces, por ejemplo, para este caso estoy ocupando la página de Mercado Libre, que es la que todo el mundo va a consultar cuando va a hacer sus compras. Por ejemplo, yo quiero preguntarle a él que me busque si tiene todavía el último iPhone en la tienda de Mercado Libre. Entonces, yo le pregunto, espérame, ¿puedes buscarme una lista de iPhone? Por ejemplo, de ser posible, el iPhone 15, por ejemplo, que acabo de salir. Entonces, en este momento, Dialogflow no está entrenado para atender una pregunta súper compleja, sino que lo que va a hacer es llamar al computador, la Cloud Function. La Cloud Function, por lo general, siempre se demora en, digámoslo así, arrancar. Toma un tiempo. Y finalmente, después de que funciona, interactúa con la inteligencia artificial y con Vertex Search o Enterprise Search. Como pueden ver, finalmente fue capaz de entregarme las respuestas que yo quería. El iPhone 15, por ejemplo, el primero cuesta 1 millón y me devolvió el enlace donde posiblemente está este iPhone 15. Y me dio no solamente uno, sino varios de esos productos de iPhone 15. Entonces, como ustedes pudieron ver acá, si ustedes me preguntan aquí que están asociadas con, por ejemplo, con Mercado Libre, les pueden ayudar a los clientes a hacer búsquedas con características específicas. Bueno, vamos a hacer otro caso un poco más complicado. Vamos ahora a utilizar este de aquí que yo desarrollé. Acá, este es un chatbot donde básicamente para todos los empleados de Option aquí es facilitar la ayuda a la respuesta a las preguntas que le hagan los empleados. Esto fácilmente podría definir un caso de uso para
ayudar a resolver las dudas que tengan, por ejemplo, en las empresas para los empleados. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son mis beneficios? Entonces, aquí empieza a estar corriendo, aquí estará un poquito que, por ejemplo, cuando yo pregunto cuáles son mis beneficios, él está en condiciones de preguntar días libres, puede cambio de casa, bienestar, pero esto ya es un poquito desactualizado, una de las casas de ahí, pero depende de la documentación actualizada, como pueden ver. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Espérame. Ángeles Rosa. Entonces, le hago la pregunta y tiene siempre que se pueda. Oh, perdón, creo que es un pequeño error, yo no sé. Bueno, ahí va viendo cómo funciona aquí. ¿Me pueden ayudar con una pregunta, por favor? Pregunta por las vacaciones. Por las vacaciones, ¿no? Ya, por ejemplo. Sí. Bueno, las vacaciones. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para pedir vacaciones? Por ejemplo, empieza a trabajar, se interactúa y empieza a compilar. Por ejemplo, ok. Y estos son los pasos que debe pedir para poder pedir vacaciones. De este modo, ustedes pueden desarrollar asistentes que puedan resolver no solamente en el ámbito empresarial, sino preguntas a los clientes, similar a lo que se dice en el caso anterior de Dialogflow. Vamos a ver otro caso de uso un poquito interesante, donde básicamente yo quiero extraer información relevante de un documento. Por ejemplo, hice este caso de aquí, donde básicamente es un documento que es inversión en minería. La idea es que la chatbot interactúe con el documento y que por favor extraiga las conclusiones más importantes de este documento. Por ejemplo, puedes extraerme las conclusiones más importantes del documento. Entonces empieza a interactuar con el documento y a generar las respuestas que tú necesitas. Las conclusiones más importantes del documento son: el objetivo estratégico es conocer la experiencia y, ok, no me han dicho la respuesta que yo quería. Bueno, como es un proyecto de inversión en minería, podemos preguntarle acerca de las inversiones más importantes. ¿Cuáles son las inversiones más importantes en minería? Las inversiones más importantes en minería son las de Codelco y Enamig, 27,7%. La gran minería privada, 44,7%, de la mediana minería, 13,1%, y las plantas metalúrgicas. Entonces, por lo tanto, gracias a eso, él puede ayudarte a buscar respuestas que necesites acerca de un documento. Si un documento está muy engorroso de leer, ustedes tienen claro qué es lo que le quieren preguntar, se lo pueden hacer a este documento con ayuda de la inteligencia artificial generativa. Bueno, pregunta aquí Edwin, ¿con qué información entrenaste el chat? En realidad, este chat no está entrenado, sino que utiliza una técnica que se llama LangChain. Gracias a LangChain te puede ayudar a utilizar el concepto de espacios vectoriales que yo les comenté previamente. Entonces, la idea de buscar los espacios vectoriales es la inteligencia artificial busca las palabras más parecidas a las preguntas que están ahí y trata de enlazarlo con las respuestas que están en el documento. Esta es la técnica que utilizó. ¿Qué otros casos de uso tienen? Muchísimos casos. Por ejemplo, en la interacción que tuve con los compañeros, hablábamos en minería, por ejemplo, de que una forma sería como asistente para poder extraer la información más rápidamente de documentación. Otra, ayudarte a analizar la información que está presente en
en cualquier conjunto de datos. Un ejemplo que me ocurrió, suponte que tú estás trabajando como operador en una minera subterránea y entonces llevas previamente el registro de extracción de todos los materiales que has llevado en los días anteriores. Entonces, lo llevas guardado en una tabla. Le pasas la tabla a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de extraerte, digamos así, automáticamente valores estadísticos como la media, el promedio, mediana y otros muchos valores. Ese es los poquitos casos que conozco. Consulta. Claro, en ese caso, como yo te había comentado, la pregunta, como dice acá, ¿cómo la IA generativa contextualiza la respuesta a mi problema? Entonces, ¿cómo la contextualiza? En ese caso, para contextualizarla, lo que hace básicamente es tomar las palabras que están en el espacio del documento, digámoslo así, tú tienes la documentación. Esa documentación la transformas en un espacio de embedding. Los embeddings son básicamente un espacio vectorial donde se asigna a cada palabra que está en el documento. Espera, a ver, ¿cómo te lo digo? El documento, y luego midiendo lo que se llama la similitud entre las palabras y lo que es capaz de interpretar la inteligencia artificial y encuentra la respuesta. Con respecto a la pregunta, ¿es limitada la cantidad de documentación? Por ahora sí, es complicado tratar de generar preguntas que sean muy largas. Por ahora, las preguntas aquí hay que ser súper cortas para poder entender. Ahora, listo. ¿Qué otra pregunta? Listo. Victorani pregunta si es limitada la cantidad de documentación. Ok. Sí, efectivamente, es limitada por el momento, es limitada la cantidad de documentación que le puedes pasar a las inteligencias artificiales, sobre todo porque el espacio vectorial tiende a ser muy pequeño. Bueno, Llegó otra pregunta, Víctor. José Luis claro, Carrasco efectivamente. consulta. Sí. José, básicamente lo tiene que hacer a través de lo que se llama las plantillas de template. En Lightshade, básicamente lo que haces tú es generar un prompt. Luego, dentro de corchetes coloca las palabras claves. Y luego, después de eso, al final, la última prompt, básicamente le puedes entregar le puedes entregar que por favor te entregue un JSON basado en esa plantilla. ¿Te responde responde la pregunta? Bueno, José Luis. Listo, perfecto. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Listo, parece que no, parece que ya está todo. Pues. Parece que quedó todo claro. Ahí llegó otra de Edwin. Pregunta si se puede exportar los diálogos de Dialogflow a BQ. Por supuesto que se pueden exportar a BigQuery. Eso es lo que quiere decir Edwin, que se pueden exportar los resultados de Dialogflow a BigQuery. Sí, por supuesto, sería otra manera de manejar la data. De hecho, uno de los tres productos que mencionó Fernando Oliver tiene como salida BigQuery. ¿Y más preguntas? Sí, Parece que listo. ahí llegó otra pregunta de Fabio. Pues es posible hacerlo también sobre data no estructurada. De hecho, como dice Fabio, pregunta con respecto a si este análisis se hace sobre la data no estructurada, perdón.
Entonces, de hecho, se puede hacer también sobre la data no estructurada. Por supuesto, estos servicios tienen un costo. Claro, ¿por qué razón? Empecemos primero por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por lo general, para ser entrenada, requiere una gran cantidad de datos y una cantidad de tiempo en máquinas muy poderosas, que son muy costosas de por sí. Aparte de eso, si ya está la red neuronal, la predicción o la generación de texto también tiene un costo. ¿Por qué? Porque tiene un consumo asociado a la corriente, y aparte del consumo asociado a la corriente, es el costo de la tarjeta de video, o tarjeta de video no, de las aceleradoras de redes neuronales. Sí, efectivamente. Y en general, todos estos servicios tienen un costo. Es correcto. Ahora, como dice Anisbey, se puede entrenar para aprender sobre dominios de conocimientos más acotados. Por supuesto, también se pueden aprender sobre conocimientos más acotados. Para lograr eso, se utiliza la técnica que les mencioné en las primeras diapositivas, que es el fine tuning, donde básicamente tú tienes un documento, un conocimiento específico. Llegas, tomas la inteligencia artificial y la inteligencia artificial la entrenas con ese texto, ese conocimiento acotado. Ya habiendo entrenado eso, esa inteligencia artificial específica de ese conocimiento acotado va a funcionar mejor. Ahora, con respecto a ese fine tuning, el costo de entrenarlo es un poquito elevado, por eso se prefieren otras técnicas. Por supuesto, se pueden agregar también al BOL la habilidad de trabajar con imágenes, pero tiene que ser con ciertos servicios. No todos los servicios o inteligencias artificiales son capaces de almacenar, trabajar con imágenes. Hasta ahora, los únicos servicios que yo conozco que pueden trabajar con imágenes son BART y ChatGPT. No sé si los otros tengan esa capacidad. Listo, parece. Parece que ya no nos quedan más preguntas, Víctor. Listo, perfecto. Mira, ahí llegó otra, Fabio. Vamos a ver a Fabio. Sí. ¿Cómo mide la asertividad o confiabilidad de la respuesta? Es una métrica súper complicada. Es correcto, pero es válida. De hecho, lo que se hace normalmente es que esa métrica es muy subjetiva, dependiendo de la respuesta que tú le haces. Ahora, es que eso todavía que tú preguntas es básicamente que es algo que está en investigación, en el campo de la investigación. Entonces, todo depende de la subjetividad de la persona que ocupe de inteligencia artificial. Una pregunta muy importante la que hace Fabio. Parece que ya, listo. Ok. Edwin hablaba de temperatura. La temperatura básicamente, mira, resulta que cuando ustedes usan inteligencias artificiales, hay un valor que se llama temperatura. La temperatura que hace referencia al hecho de que qué tan creativa puede ser la inteligencia artificial. Este valor va desde 0 hasta 1. La particularidad de ese valor es que si el valor es 0, entonces la inteligencia artificial le está limitando la creatividad de la generación. Tienen que ser respuestas muy precisas. En cambio, si tú le das respuestas, tú no le estás diciendo o le estás dando libertad para que pueda crear cualquier tipo de texto o cualquiera. Entonces, en función de eso, cuando tú aumentas la temperatura, puede ocurrir una cuestión que se llama alucinaciones. Es decir, por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de decir que las tortugas vuelan, obviamente, lo cual no es cierto. Entonces, aquí le está dando campo abierto para que para que la inteligencia artificial pueda crear cualquier clase de texto, por más absurdo que sea.
Listo, parece. Sí, ahora, más preguntas. Parece que ya no quedan preguntas. Listo. Listo, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Víctor, por estar acá nuevamente con nosotros compartiendo tus conocimientos. Espero que se sigan dando estas instancias contigo y que te podamos seguir escuchando hablar de este tema que claramente te apasiona bastante. Muchas gracias a usted por asistir, por escucharme y por tener paciencia. Muchas gracias a usted. Gracias a todos. Ahora en el chat les quedó un link a nuestro LinkedIn para que nos puedan visitar, ver todas las actualizaciones que estamos compartiendo constantemente, y también ahí compartimos más invitaciones a otras instancias de Option Academy para que se puedan sumar en otras de estas actividades. Listo, muchas gracias a todos por participar. Y antes de que se vayan, les vamos a dejar una breve encuesta